Gloria a Dios, ahora sí, amén. Hermanos, pues, qué bendición, hermanos, alabar al Señor. Se cumple su palabra donde dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Amén, hermanos. Es un gozo, hermanos. Estaba yo ahí en mi lugar y el Señor me hacía recordar muchísimas cosas, hermanos, de su misericordia para con mi vida, hermanos. Y realmente es un gozo, hermanos, estar en este lugar. Es un gozo y es una bendición tan grande, hermanos, poder alabar al que vive y reina, hermanos, al que dio la vida por amor a usted y por amor a toda la humanidad, hermanos. Y que hasta el día de hoy, hermanos, el Señor está cuidado de usted y de mí, hermanos. Es una bendición enorme. Y por ello, hermanos, yo los invito a se ponen sobre sus pies, por favor, para orar, hermanos, para poner esta palabra en manos de Dios. Y que pues a Él sea toda la gloria, amén, hermanos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, estamos aquí, Señor, gozosos de haberte alabado, Señor, en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites estar aquí, Señor, reunidos con el propósito de darte la gloria y la honra solamente a ti, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú has hecho grandes cosas en cada uno de nuestras vidas, Padre. Por ello te damos muchísimas gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Padre bendito. Y en esta mañana, Señor, queremos rogarte, Señor, por nuestros hermanos que no pudieron venir el día de hoy, Padre. Que donde quiera que ellos se encuentren, Señor, que tú derrames bendición a sus vidas, Señor, donde quiera que ellos estén, Padre bendito. Y también te rogamos, Señor, por nuestros hermanos de la tercera edad, Padre, para que tú sigas fortaleciendo sus vidas, sigas menguando, Señor, sus dolencias, sigas fortaleciendo esas rodillas, esos huesos cansados, Señor, esas articulaciones, Señor, tú las fortalezcas en el nombre de Jesús, Padre bendito. Te damos gracias por sus vidas, Señor, y asimismo, Señor, te rogamos también por la vida de nuestro pastor, que tú lo sigas bendiciendo juntamente con su esposa y su familia, Señor, como a toda tu iglesia, Padre, que tú derrames bendición en gran manera, Padre. Si en esta mañana, Señor, hemos venido cansados, cargados, yo creo, Señor, que hemos descansado en tu presencia, en estas alabanzas, Padre. Por lo cual te rogamos, Señor, que también bendigas a mis hermanos de la alabanza, que tú los fortalezcas, que tú bendigas sus vidas en gran manera, Señor, y de igual manera a mis hermanos del orden, Padre, que tú los fortalezcas, bendito Dios, en esta mañana. Señor, yo te ruego por mi vida, Padre, que de mi vida tengas tu misericordia, Señor, que me permitas primeramente, Padre, hallar gracia delante de tu presencia, Señor, porque ciertamente, Señor, es una bendición, pero también es una gran responsabilidad estar aquí, Señor, porque dice tu palabra en Proverbios que sumamente es limpia tu palabra, Padre bendito. Yo te ruego, Señor, que me permitas ser hallado, Señor, delante de ti con gracia, Padre bendito, y que así mismo, Padre, tú, Señor, pongas carbones encendidos en mis labios, Padre, para abrir mis labios y que tú seas, Señor, poniendo la palabra necesaria, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del precioso Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Si usted tomar asiento, hermanos, por favor. Pues sí, mis amados hermanos, hermanos, me acompañan al libro de Lucas, por favor, hermanos. En el capítulo 2, por favor, hermanos. En el versículo 41. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Ya estamos ahí, hermano. Me regala un amén, hermanos, si ya está ahí, por favor. Gloria a Dios. Dice así la palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta,
se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y el 49, hermanos, aquí está lo que yo les quería compartir. Dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Y descendió con ellos, y volviendo a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén, hermanos. Esta palabra en este versículo de 49, hermanos, de que como el Señor le dice: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amén, hermanos. Y el Señor me daba esta palabra, hermanos, desde la semana, y yo le decía al Señor: pues ¿cómo está este asunto, Señor? Ayúdame, ten misericordia. Y hermanos, pues me decía el Señor: ¿tú en qué asuntos estás, David? ¿Estás en los asuntos míos? ¿Estás en los asuntos terrenales? ¿En qué negocios estás invirtiendo, David? ¿Verdad? Y a lo mejor cada uno de nosotros en esta mañana podríamos hacernos esa pregunta. María le dijo: ¿por qué nos has hecho así? Tenemos 3 días buscándote. Mas sin embargo el Señor Jesús le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y usted y yo somos de creación, pasamos a ser hijos de Dios, mis amados hermanos. Y nuestro Padre está en los cielos. Él hizo los cielos y la tierra. Y nosotros, hermanos, el Señor me hacía a mí esta pregunta: ¿en qué negocios estás? ¿Estás en mis asuntos o en qué estás invirtiendo? Surgía esta pregunta, mis amados hermanos. Y lo que yo les comentaba, el Señor es bueno, mis amados hermanos. Estando yo ahí en mi lugar ahorita, me hacía recordar muchísimas cosas el Señor cuando empezábamos. Y me quebrantaba el Señor y me hacía recordar de 12, 13 años a la fecha. Y hoy, ¿en qué asuntos estás? ¿En qué asuntos estamos, mis amados hermanos? Mas sin embargo, Dios permanece fiel a nuestras vidas. Dios es bueno, hermanos, y es tan misericordioso que dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y creo que todos sabemos, hermanos, en los asuntos que estuvo nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Cuál fue el plan de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? Que dice en Filipenses 2:5 que se despojó así, que no siendo forma de Dios, se despojó a sí mismo siendo obediente, hermanos. Como cosa no aferrarse. Ahorita lo vamos a leer porque ya estoy ahí un poquito cambiando los versículos, pero el Señor, hermanos, si vemos desde que empezó, convirtió el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo en las bodas, convirtió el agua en vino, se bautizó, fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, mis amados hermanos. Después de que estuvo ahí 40 días y 40 noches en el desierto, salió a predicar el Evangelio de Dios en los asuntos de su Padre, hermanos, y dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y el Señor Jesucristo, hermanos, escogió a sus 12 discípulos y anduvo de aquí para allá, en Jerusalén, en Capernaum, en Galilea, en todos esos lugares, predicando el reino de su Padre, mis amados hermanos. Sanando enfermos, liberando a personas que estaban endemoniadas,
de abriendo los ojos a los ciegos, haciendo oír a los sordos, haciendo hablar a los mudos. En todo tiempo, mis amados hermanos, estuvo en los asuntos de su Padre. Y dice la palabra, hermanos, ahí en Primera de Pedro, perdón, hermanos, es Segunda de Pedro. Amén. A ver, espérenme, hermanos, porque creo que sí es. Perdónenme, hermanos, si es primera, discúlpenme. Perdón, pero es que aquí los nervios están tan tremendos, mis amados hermanos. Estaba temblando en mi lugar, hermanos. Miren, Primera de Pedro 2:21 dice, amén, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué, hermanos? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén, hermanos. El mayor ejemplo, hermanos, que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, que Él estuvo, hermanos, en todo tiempo en los negocios de su Padre. Amén, hermanos. En todo momento, yo no veo en las Escrituras que le diga el Señor Jesucristo a sus discípulos o a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Hoy hemos trabajado muchísimo, vamos a descansar en esta tarde. Yo no lo encuentro, mis amados hermanos. ¿Sabes qué? Mira, trabajamos duro esta semana. Este es día de reposo y necesitamos descansar, Pedro, porque hemos caminado kilómetros y kilómetros. Yo no lo encuentro, mis amados hermanos. Mas sin embargo dice la palabra que aún en el día de reposo nuestro Señor Jesucristo trabajaba. El Señor sanaba a los enfermos, mis amados hermanos. Y es un ejemplo para nosotros muy grande, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Miren, si me acompañan ahí en el Evangelio de Juan, por favor. Dice que Pedro que sigamos las pisadas del Maestro, mis amados hermanos. Amén. Ahí en el Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 4. En el 32, mis amados hermanos. Amén. Le decía, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida, ¿qué es, hermanos? Es que haga, ¿qué, hermanos? Del que me envió y que acabe su obra. Ese es en los asuntos del Padre, hermanos. Y en esos asuntos usted y yo, hermanos, tenemos que estar de nuestro Padre Celestial. Orando. No en este lugar, hermanos, afuera de este lugar. Escudriñando la palabra, hermanos, no en este lugar. Allá, hermanos, en casa donde nos movemos a diario, mis amados hermanos. ¿En qué negocios estoy? ¿En dónde estoy invirtiendo todo mi tiempo, mis amados hermanos? ¿En lo terrenal que se va a quedar aquí o en lo espiritual? O como dice Colosenses, buscar las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque usted y yo, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y vamos de paso solamente, hermanos. Tenemos que estar, hermanos, porque al Señor le ha placido darnos vida hasta el día de hoy. Tenemos que esforzarnos día con día por estar en los asuntos de nuestro Padre Celestial. Muchas veces, yo en lo particular, yo hablo por mi persona, muchas veces yo me afano, hermanos, en mi diario vivir. Cuando dice el Señor, por ejemplo, hermanos, si me acompañan a Mateo,
Dice el Señor, ¿por qué os afanáis? Mateo 6, 25, mis amados hermanos. A lo mejor usted me puede decir, no, pues yo sí dedico tiempo para mi Padre. Qué bueno, hermanos. Así tenemos que permanecer y no de dejar los negocios de nuestro Padre. Yo me acordaba, hermanos, me acuerdo más bien, yo desafortunadamente, yo acabé la secundaria, me metí a una carrera técnica, no la acabé y me fui y mi papá me dijo, bueno, pues sabes que no quieres estudiar, pues órale, vente al taller a trabajar. Y yo, hermanos, hablando terrenalmente, pues yo me preocupaba por el taller, por el negocio de mi papá, ¿verdad? Cuando él no estaba y yo decía, oye, pues tal persona no está haciendo nada, tal persona ya tiene esto. Yo me preocupaba por las cosas, por el taller, por el negocio que tenía mi padre o que tiene mi padre. Hablando terrenalmente, mis amados hermanos. Entonces, yo me preocupo, hermanos, hoy en día por los negocios de nuestro Padre Celestial. ¿Qué tanto me estoy preocupando yo por esos negocios, hermanos? Porque dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es su palabra. Miren, 6:25 de Mateo dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie, hermanos. Por más que yo me quiera afanar en las cosas terrenales, no voy a poder añadir a mi estatura un codo, jamás. Mas sin embargo, hermanos, esta palabra es veraz, hermanos. Si dice el Señor que nosotros valemos más que esos pajarillos, que el Señor los alimenta y que el Señor tiene cuidado de usted y de mí, de nuestro calzado, de nuestro vestido, de vuestro qué comer, tenemos que creerlo, hermanos. Tenemos que creer lo que está escrito. No dudemos, hermanos, de lo que aquí está escrito, porque es poder de Dios esta palabra, hermanos. Es poder de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, es una bendición, hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que estar, hermanos, lo que el Señor nos permita de vida, estar en los asuntos de nuestro Padre. Porque, como les decía, hermanos, nosotros vamos de paso. Decía mi hermano en su dirección, el Señor viene pronto, mis amados hermanos. Amén. El Señor viene pronto. ¿Y en qué asuntos, en qué negocios el Señor me va a hallar cuando Él venga? O cuando Él diga, esta noche vengo a pedir tu alma, David. ¿En qué negocios has estado? ¿En los míos? ¿Has dado frutos? ¿O en los terrenales? ¿Te preocupaste más por hacer tesoros aquí en la tierra? ¿Descuidaste tu aceite? Como esas 5 vírgenes, hermanos, que fueron prudentes, que mantuvieron sus vasijas llenas de aceite. Y hubo 5 que no. El Señor en esta mañana nos anima, hermanos, a que nos esforcemos más. Si ya estamos, cada uno de nosotros sabemos, hermanos, cómo estamos delante de la presencia de nuestro Dios. ¿En dónde estoy invirtiendo mi tiempo, mis amados hermanos? Porque desafortunadamente yo soy el primero que digo, hoy no tuve tiempo. Llegué hasta las 10 de la noche, Señor, y vengo cansadísimo. Aún así dice el Señor, esfuérzate, porque yo te doy la vida. Esfuérzate y busca mi rostro, David. Es estar en los asuntos de nuestro Padre, mis amados hermanos. Porque si el Señor me llama a cuentas, hermanos, y yo no estoy, hermanos, y ando haciendo otros asuntos, que Dios tenga misericordia.
Otros ejemplos que podemos ver, mis amados hermanos, Hechos de los Apóstoles, a un Pablo, a un Pedro, a un Esteban que fue pedreado por el Evangelio, mis amados hermanos, a un Pedro, a un Pablo que casi lo tenían, lo apedreaban y casi ya lo tenían, ya lo daban por muerto, porque estaban en los asuntos de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Un Esteban. Todos podemos ver, hermanos, como un Timoteo, hermanos, como le decía Pablo, como podemos ver, hermanos, como la palabra de Dios nos enseña, nos revela, hermanos, de que hombres que pusieron su vida, que dieron todo, hermanos, que estuvieron en todo momento en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor hoy nos anima, hermanos, a que estemos en los asuntos de nuestro Padre. Porque realmente, hermanos, que el Señor viene muy pronto. Viene muy pronto, están sucediendo muchísimas cosas, hermanos. Muchísimas cosas, como decía nuestro hermano, y el Señor viene en breve, hermanos. O simplemente el Señor puede llamar a mi vida, me puede llamar a cuentas, mis amados hermanos. Y ¿en dónde yo he invertido mi tiempo? En el Señor. Gloria a Dios, si he invertido en mi tiempo en el Señor. Pero si no, hermanos, yo creo que hoy el Señor nos está dando una oportunidad más de empezar a estar en los negocios de nuestro Padre. Así como Jesús le dijo a su madre, a María y a José, me es necesario estar en los asuntos de mi Padre. Nos es necesario, hermanos, estar en los asuntos del que dio la vida por amor a usted y a mí, mis amados hermanos. Al 100%, mis amados hermanos. Tenemos que estar al 100%. Miren, hermanos. Vamos, por favor, ahí mismo en Mateo, pero en el 26, mis amados hermanos. En el versículo espérenme, es en el ay, bendito Dios. Aquí está, en el 23, mis amados hermanos. Algo de que nos predicaban un poquito el jueves. Pero miren, yo quiero tomar este versículo solamente el 23, perdón. Bendito Dios, gloria a Dios. Ya estamos ahí, hermanos, 23 de Mateo. Les decía nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, palabras fuertes. Les decía, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, mis amados hermanos. O sea que nosotros, hermanos, tenemos que hacer nuestro diario vivir, trabajar, hacer nuestros asuntos, pero sin dejar de un lado el estar en los asuntos de nuestro Padre Celestial. Tenemos que comer, hermanos, tenemos que vestir y todo, pero todo proviene de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es el que obra en los corazones de terceras personas para que usted y yo seamos bendecidos, mis amados hermanos. Tenemos que hacer eso, pero sin dejar, hermanos, al estar en los asuntos de nuestro Padre. Miren, me acompañan a Timoteo, por favor, mis amados hermanos. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2. Amén. 2:15, mis amados hermanos.
¿Ya estamos ahí, mis amados hermanos? Dice así. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero de que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procuremos, mis amados hermanos, estar delante de Dios aprobados, estar en los asuntos de nuestro Padre, hermanos. Así se llama el tema de hoy. ¿En qué negocios estoy? ¿En los de mi Padre celestial o en los terrenales? Y es muy importante, hermanos, escudriñarnos a uno mismo, ¿verdad? Y reflexionar y pensar qué tanto estoy invirtiendo mi tiempo en las cosas de mi Padre. Yo creo que Dios en sus misericordia, que es nueva cada mañana, hermanos, a mí ese versículo me gusta muchísimo. El Señor, hermanos, hoy nos tiene con vida y es motivo de darle gracias a Dios. Y el Señor me está dando la oportunidad, ¿sabes qué, David? Pues hoy es necesario que hoy empieces a estar más en los asuntos míos, dice el Señor. Porque yo vengo pronto, yo puedo llamar tu vida a cuentas. Y si dices que quieres estar conmigo, pues entonces tienes que esforzarte, dice el Señor, a estar en los asuntos míos y no en los terrenales. Miren, Hechos, hermanos, Hechos 20. Hechos 20, 24. Amén. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, decía el apóstol, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahí es, hermanos, parte de los asuntos de nuestro Padre, predicar el evangelio, mis amados hermanos. Predicar a aquellos que están perdiendo su vida sin amor, sin Cristo y sin esperanza. Hay mucha gente que nos rodea, mis amados hermanos, que a lo mejor podrán saber que somos cristianos, pero tenemos que trabajar, hermanos, para que también vengan ellos a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Miren, aquí en Filipenses, vean cómo dice el apóstol en Filipenses 3, dice que todo lo tiene por basura, mis amados hermanos. Qué palabras tan fuertes, pero pues así lo dice, hermanos, yo así lo creo porque está escrito. Miren, Filipenses 3 en el 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjese qué palabras tan tremendas, mis amados hermanos. ¿Cómo se expresa aquí el apóstol Pablo? Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento. Y eso, hermanos, esa excelencia, ese conocimiento, ¿cómo lo vamos a adquirir si no estoy en los asuntos de mi Padre? A lo mejor estoy obteniendo conocimiento del mundo terrenal que para nada aprovecha, porque todo se va a quedar aquí, mis amados hermanos. Todo se queda aquí. Y dice el 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia,
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el Señor, Pablo, perdón, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Tenemos que extendernos, llegar a la meta, mis amados hermanos. Si ya hemos decidido usted y yo correr esta carrera que tenemos por delante, si ya decidimos agarrar el arado, mis amados hermanos, no volteemos ni atrás menos, ni a derecha ni a izquierda, siempre adelante, mis amados hermanos, esforzándonos. ¿Qué le decía a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuánto tiempo pasas orando, David? ¿Cuántas veces te despierto en la madrugada y mejor te vuelves a voltear y te quedas otra vez dormido? Porque pasa, mis amados hermanos. Fíjese, es tan grande su amor y su misericordia que muchas veces el Señor quiere que pasemos tiempo con Él, mis amados hermanos. Por medio de la oración, por medio de escudriñar su palabra que nos dejó. Mas sin embargo no lo hacemos o no lo hago, perdón, yo estoy hablando por mí, no lo hago. Y el Señor dice, necesitas estar en los asuntos míos, David. Porque miren, en el 20 de ahí mismo, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual también sujetará a sí mismo todas las cosas. Mas nuestra ciudadanía, hermanos, ¿dónde está su ciudadanía, hermanos? En los cielos, hermanos. Allá está su ciudadanía de usted, donde nuestro Señor Jesucristo fue a preparar moradas. Allá usted y yo pertenecemos, no aquí, mis amados hermanos. Luego dice el 4, continúa el 4, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Estar firmes, mis amados hermanos, en el Señor. Porque ningún trabajo en el Señor es en vano. Ninguno, mis amados hermanos. Del Señor siempre va a venir la recompensa, porque tenemos que hacer las cosas no para el hombre, sino para Dios. Miren, y aquí en Corintios, me acompañan a Corintios, primera de Corintios, hermanos, 15. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya, se va el tiempo muy rápido, pero ya estamos terminando, hermanos, gracias a Dios. En 1 Corintios 15, 57 y 58, hermanos, amén. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, a que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, mis amados hermanos. El tiempo que usted dedique, porque tristemente luego decimos, no, pues hermano, ¿cómo voy a ir si no tengo ni para comer hoy? Tengo que trabajar. Y estando el servicio, y aquí invertimos mejor nuestro tiempo, mis amados hermanos, en la presencia del Señor. Miren, Dios es tan grande, mis amados hermanos. Dios es tan bueno
que ahorita les voy a contar un testimonio rápido. Cuando estábamos allá abajo, nosotros empezábamos, mi esposa y yo empezábamos a caminar en las cosas del Señor. Tendríamos como medio año, un año escasamente. Y de repente, hermanos, se nos vino una situación muy difícil de economía. No teníamos nada. Es más, hermanos, ese día fuimos al servicio sin haber desayunado. Íbamos a salir del servicio y no teníamos qué comer. Así, mis amados hermanos. Pero ahí estábamos en la iglesia. Yo estaba en el orden. Y pues yo estaba preocupado porque ¿qué vamos a comer, Señor? Y en eso pasó uno de sus hermanos en su carro y me pitó y me dice, oye, cuando salgas te espero en mi casa para que comamos. Le digo, sí, yo ahí te veo. Le digo, Señor, gracias, Señor. Gracias porque tú estás al pendiente de tus hijos. Y luego, Señor, pues ya llegamos en la tarde del servicio, Señor, pues ya comimos gracias a tu misericordia, pero falta cenar, Señor, ¿qué vamos a hacer? Sí, hermanos, pues mi hijo estaba chico y él tenía hambre. Y igual me tocó estar en la puerta otra vez y me dice un hermano, vamos a mi casa, te invito a cenar. Le digo, sí, hermano, vamos. Dios es bueno, mis amados hermanos. Dios está al pendiente de sus hijos, de nosotros. Y así hemos visto muchas las manos de Dios, hermanos. Hemos visto la misericordia de nuestro Dios. ¿Cómo está al pendiente? ¿Qué decía Mateo 6? No os preocupéis porque habéis de comer. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Pero tenemos que invertir nuestro tiempo, hermanos, en los asuntos de nuestro Dios. Amén. Miren, mis amados hermanos, aquí en Hebreos 6, hermanos. Amén, hermanos. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, mis amados hermanos. Dios no es injusto, hermanos. Todo trabajo en el Señor, todo esfuerzo, hermanos, que hagamos en el Señor va a estar al pendiente, hermanos. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Tenemos que esforzarnos, mis amados hermanos, esforzarme, yo hablo por mi persona, por estar más en los asuntos de mi Padre. Hermanos, que Dios les bendiga, les guarde, hermanos. Gracias.